Bienvenidos a una emisión más de Diálogos desde la Frontera. Gracias por acompañarnos. Es el programa que hacemos en el Colegio de la Frontera Norte, acá desde Tijuana, Baja California, en San Antonio del Mar, frente al mar. Bueno, pues desde aquí los saludamos y les damos la bienvenida. La inversión extranjera en el sector agrario en nuestro país ha sido la llave para que algunas regiones del noroeste de México se conviertan en agroexportadores. Es el caso del Valle de San Quintín en Baja California, ubicado a 300 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, que se ha convertido en una de las regiones agroexportadoras de mayor dinamismo económico y social en la frontera norte del país. Tema que es abordado por nuestras invitadas, que en este momento voy a presentar, en el libro que lleva por título De jornaleros a colonos, residencia, trabajo e identidad en el Valle de San Quintín. Además, en este libro participa Cristian Solnitzky y es una publicación del Colegio de la Frontera Norte. Le doy la más cordial bienvenida a la doctora Laura Velasco, profesora e investigadora del Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte, quien dedica sus esfuerzos de investigación al tema de las identidades étnicas y migración transnacional. Laura, bienvenida a Diálogos. Muchas gracias por la invitación. También le doy la bienvenida a la doctora Mariló Cubés, profesora investigadora del Departamento de Estudios de Población del Colegio de la Frontera Norte. Ella es demógrafa dedicada a la investigación de los temas de empleo y movilidad. Mariló, bienvenida a Diálogos. Muchas gracias. Bien, pues vamos a abordar sobre este libro, que ha sido un libro pues muy bien recibido por la comunidad académica, una investigación muy importante que ha dado luz sobre una situación en general en el Valle de San Quintín, que da información para tomar decisiones, esperamos, desde políticas públicas muy importantes. Háblenos de la llegada a San Quintín. En el año 2000 ustedes llegan para iniciar este trabajo de investigación. ¿Cuál fue el punto de partida de la investigación? Ya, pues muchas gracias por la invitación. Bueno, qué bueno que mencionas el año 2000, porque en efecto nos preguntaremos que entre 2000 y este año pues han pasado ya más de una década, entonces exacto, en efecto es mucho tiempo. Nosotros llegamos como grupo atraídos por una serie de noticias que escuchábamos en la radio y leíamos en el periódico sobre movilizaciones que existían en el Valle de San Quintín. Y algunos de nosotros ya habíamos hecho algunos acercamientos al valle, algunos estudios muy específicos, y nos preguntábamos qué estaba sucediendo en el Valle de San Quintín, que había que entender para poder explicar estas movilizaciones que estaban ligadas a servicios, a la dotación de, por ejemplo, un hospital, un gran hospital en ese momento, en 1996, todavía la cola de distintas movilizaciones a fines del 90 y hasta el 2000. Entonces hicimos un viaje, llegamos al Valle de San Quintín, empezamos a recorrerlo por todas sus delegaciones, y nos llamó la atención una primera imagen que nos parecía muy fuerte, que era una región, colonias de trabajadores que estaban ya asentados, que estaban, digamos, viviendo en colonias donde ya había servicios, donde habían establecido sus viviendas, escuelas en estas colonias. Es decir, ya había una vida residencial muy, muy vital, y se alejaba mucho de la imagen que nosotros habíamos encontrado en los estudios que se hacían sobre este tipo de trabajadores en otras regiones del país, e incluso para el Valle de San Quintín, como trabajadores de paso, como exacto, personas que vienen, están un tiempo, se emplean en un rancho y después regresan a sus lugares de origen. Entonces, lo primero que nos dijimos, aquí hay un proceso de transformación social enorme. Esto es algo que no se ha documentado y que seguimos hablando de San Quintín como una región de paso, como una región de tránsito, y sin embargo lo que tenemos ahora es una región de asentamiento
muy intenso y masivo por parte de estos trabajadores. Correcto. Había cambiado la situación totalmente. Totalmente. Entonces, eso fue lo que fue el punto de partida para iniciar la investigación. Mariló, el equipo estaba formado por una socióloga, un antropólogo y una demógrafa. ¿Qué papel jugaron cada uno de ellos en este equipo de trabajo? Pues eso fue el punto importante, que la pluridisciplina, ¿no? Que de los tres teníamos una formación disciplinaria y una experiencia en investigación bien diferente que permite justamente para tratar de entender toda esa transformación, esos fenómenos importantes con tantas aristas, ¿no? Que tienen que ver a la vez con la residencia, con el empleo, con los grupos sociales, las familias, los individuos. Necesitamos toda esa diversidad de formación disciplinaria. Por ejemplo, con la demografía podemos ver un poco la evolución general de la población, cómo ha crecido, cómo se ha transformado en términos de las estructuras, ¿no? de población, por sexo, por edad, etc. Hicimos búsqueda de datos en los censos y también pudimos realizar una encuesta general, ¿no? En una gran parte del valle. Y desde el punto de vista de la antropología, era más trabajar con las familias para ver cómo se habían transformado su vida en este proceso de residencia, de asentamiento, cómo eso había transformado su vida, ¿no? Y la sociología de trabajar sobre los movimientos sociales, los grupos sociales, ¿no? De los actores que están ahí liderando todo ese proceso, trabajar a partir de talleres de intervención sociológica, ahí se complementaba con las entrevistas en profundidades que hacen tanto en sociología como también en antropología, una etnografía de una de las colonias. Entonces, todos esos recursos disciplinarios nos permitieron ver de manera muy diferente todo este proceso. Un ejemplo, por ejemplo, sobre la transformación en el trabajo. Bueno, la encuesta general nos permite ver qué hacen la gente, qué tipo de trabajo tienen, cómo eso ha cambiado. Y luego, con la antropología, con la observación y las entrevistas, puede adentrarse ahí en la subjetividad de la gente, cómo la gente ve esos cambios. Podemos describir los cambios desde la demografía, pero para ver cómo la gente misma lo ve, lo entiende, cómo para ellos es una mejora o no es una mejora de su situación. Eso, pues las entrevistas en profundidad son más adecuadas que otros tipos de herramientas. Entonces, el conjunto nos permitió, pensamos, es lo que tratamos de hacer, tener una visión general, global, que nos permita un poco entender lo que ha pasado desde todos esos puntos de vista. Vamos a un corte. Cuando regresemos vamos a seguir bordando sobre este tema. No se vaya. Qué bueno que sigue con nosotros en Diálogos desde la Frontera, el programa que hacemos en el Colegio de la Frontera Norte. Estamos hablando de San Quintín. Y hace un rato Mariló nos platicaba del equipo que conformó esta investigación en San Quintín. Y es muy importante que resaltemos que de pronto cuando pensamos en una investigación pensamos en la o el investigador, y en este tipo de investigaciones y en muchas, yo creo que en la mayoría de las investigaciones se forman equipos multidisciplinarios y es por eso que se puede lograr obtener esta información con la mirada y la perspectiva de las especialidades de cada uno de los investigadores. ¿Cómo fue el recibimiento de la comunidad en San Quintín cuando ustedes llegaron a hacer este trabajo? Bueno, cuando nosotros llegamos estábamos un poco sorprendidos de encontrar una recepción muy abierta por parte de las diferentes personas a las que nos acercábamos, fueran funcionarios, fueran familias, fueran trabajadores. Había una especie de entusiasmo por contar su historia de cada una de estas personas. Y esto es muy importante porque en la investigación, en efecto, necesitamos pensarnos como equipos, no solamente los investigadores, sino también los encuestadores, los coordinadores de campo, es decir, son equipos amplios, sino también la importancia de la colaboración de las personas con las que estamos haciendo la investigación o sobre las que estamos haciendo la investigación. Claro. Entonces, en esa medida fue un recibimiento muy bueno, había mucho interés en lo que nosotros nos estábamos preguntando y mucho entusiasmo por que hiciéramos la investigación. Bien. ¿De dónde proviene la mayoría de la gente que está en San Quintín trabajando, Mariló? Bueno, como es una región donde hay mucha migración,
Ahí los lugares, la población se define por su edad. Los más jóvenes, ya hay mucha gente que ya nacieron en San Quintín, que son los hijos de los migrantes, ¿no? Y si vemos la población adulta, una gran parte viene de Oaxaca, es el estado que da más población migrante a la región. En las generaciones mayores aún tenemos también gente que vinieron de Michoacán, de Jalisco, que son mucha gente que llegaron como ejidatarios para tener tierras. Y de los trabajadores, entonces la gran mayoría de cierta edad, ¿no?, es de Oaxaca, y Guerrero es un estado que a partir del final de los 90, también de lo cual salieron varios migrantes para trabajar a San Quintín. Correcto. Ahí lo que se cultiva la mayoría es fresa, básicamente fresa. ¿Y qué más se cultiva ahí? ¿Naranja? No, el producto dominante cuando nosotros hicimos la investigación era el tomate. Tomate. El tomate. Sí, el tomate, el claro. tomate. Sí, son una cantidad de trailers que pasan, ¿no?, hacia Estados Unidos, de tomate básicamente. Esto parece haber cambiado. En la última década parece que las berries, que serían las frutas, estas frutas, como sería la frambuesa, las fresas, sí, ¿no?, la zarzamora, ha cobrado, digamos, importancia en la región. En el momento que nosotros hicimos la investigación era el tomate. En el tomate. Sí. Ahora la fresa también, por ahí también está siendo un cultivo muy importante. El concepto de región global con expresión local. ¿Cómo llegaron a ese planteamiento y cuáles son las características que aplican en este Valle de San Quintín? Bueno, precisamente sería la conjunción de una producción en una región como es el Valle de San Quintín, pero un consumo en regiones muy lejanas, como podrían ser, por ejemplo, en California o en Washington o hasta Canadá. Es decir, por un lado tenemos un lugar donde se produce las frutas o las verduras y lugares muy lejanos donde se consume, es decir, que se exporta. Entonces hay una combinación entre trabajadores que provienen de lugares específicos y consumidores que acceden al producto en sus propias ciudades, pero que están a grandes distancias o atravesando fronteras respecto al lugar donde se produce. Algo importante también que tiene que ver con los lugares de origen es que muchos de estos trabajadores son de origen indígena. Entonces, digamos que no solamente se conjunta en San Quintín lo que sería San Quintín en sí mismo como región, y también su conexión con California, por ejemplo, que sería el mercado más importante hacia donde exportan los empresarios que producen en San Quintín, sino también se conjunta los lugares de origen de estos trabajadores, claro, ¿no? Claro. Oaxaca, Guerrero. Entonces, por eso es una región global conectada, digamos, con los consumidores y con capitales extranjeros, pero a la vez que tiene una expresión local donde se conjuntan múltiples lugares, serían los lugares de origen, con los lugares donde se consume, por ejemplo, también estos productos. Eso aplicado a la cuestión cultural, al idioma, por ejemplo. Claro. Bueno, ahí hay varias lenguas. Bueno, está el español, pero también hay varias lenguas que los indígenas siguen utilizando. Ahí también hay una transformación del idioma. Ya me imagino una persona que viene de Oaxaca y de pronto también escucha, bueno, el español o el inglés. Me imagino que por ahí debe haber gente que les hable en inglés y es una mezcla, ¿no? Finalmente la cultura en ese sentido también evoluciona. Siendo el interés de la investigación dar luz al proceso de asentamiento poblacional del Valle de San Quintín, desde la perspectiva laboral y social, ¿qué fue lo que encontraron, Marilo? Bueno, el proceso que quisimos estudiar, el proceso de asentamiento, es como la gran mayoría de los trabajadores que venían a trabajar también con su familia, que estaban en los campamentos, entonces el lugar de residencia era en los campamentos, en las propiedades agrícolas, ¿no?, de los patrones, se fueron a residir ahí en las localidades, en las diferentes colonias de la región, ¿no?, de San Quintín. Entonces, ese proceso de transformación residencial, que es de pasar de un campamento, que son condiciones muy
muy precario, ¿no? Y totalmente controlado, ¿no? por el empleador, por el patrón, condiciones también colectivas, ¿no? de sanitario cuando existen, etcétera, a una residencia pues, individual o familiar con un terreno y una casa que puede ser modesta, pero que es de uno y dentro de la cual la vida familiar ya puede recomponerse, ¿no? Los hijos pueden ir a la escuela, puede haber una vida familiar en esas nuevas colonias. Es la parte social, residencial, y asociada a la transformación laboral también, porque eso se pudo hacer porque los trabajadores que venían para trabajar por temporada en los campos, en San Quintín creció la producción por la inversión extranjera mayor que había, y entonces el trabajo se dio para todo el año. La producción no solo era en verano de jitomate, sino también hasta en invierno con invernadero, también con la fresa, etc. Entonces, al tener trabajo todo el año, ya era posible no solo venir por temporada, sino quedarse en la región para poder trabajar todo el año. Ahí en la agricultura y en diferentes patrones. Si justamente con la residencia uno se puede separar, estar en una residencia independiente, ya puede ir a trabajar con diferentes patrones en los lugares que mejor le pueda convenir, pague, ¿no? Mejor le pago, que hay algunas mejores ahí para la gente, para los trabajadores. Y a partir de ahí también se desarrolla mayor población en las colonias, entonces se desarrollan dentro de las colonias, pues hay que tener comercio, hay que tener algunos servicios, etc. Entonces se crean, se diversifican ahí la situación, la economía, y la gente puede trabajar no solo en la agricultura, sino también en esos servicios. En otro tipo de trabajo. Cuando regresemos vamos a hablar un poco más de la cuestión laboral y social en San Quintín. Regresamos, no se vaya. Qué bueno que sigue con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando del Valle de San Quintín y su situación laboral y la situación de las personas y familias que viven ahí y ahí trabajan. Marilo, háblanos un poco más de la situación laboral, de los mecanismos o formas de trabajo que en este momento se dan en San Quintín y cómo ha estado evolucionando. Sí, las formas de trabajo, hay una gran separación entre la agricultura y los demás sectores, ¿no? Pero si algunos logran salir y trabajar en otros sectores, porque es menos duro, digamos, las condiciones son menos difícil como en la agricultura. La agricultura es un sector que demanda muchas horas de trabajo afuera, bajo el sol o dentro de los invernaderos, en los cuales el calor puede ser mayor aún, y son muchas horas de trabajos, o en lo cual se pide una productividad muy importante. Muchos de los trabajadores están pagados a destajo, quiere decir a la producción. No es solo las horas de trabajo, sino el trabajo, la producción, las cubetas que hay que llenar, las cajas de fresas, las cubetas de pepinos. Entonces, eso hace que genera unas cadencias de trabajo muy fuerte para los trabajadores, para lograr un ingreso que pueda ser suficiente o apenas suficiente. Solo para tener un mínimo necesitan trabajar muchas horas y sobre todo horas intensas de trabajo. Esa es la dificultad en ese sector, que no paga solo por jornal, como había mucho, sino cada vez más por destajo o también por tarea, ¿no? Entonces se le da una tarea a las personas y van a tratar de hacerlo en el tiempo más corto. Entonces esa explotación de las personas es muy difícil para los trabajadores. Si vemos que los salarios no han aumentado, ¿no? A pesar de que la productividad ha aumentado mucho. Correcto. Bueno, recién hace un año hubo manifestaciones, hubo negociaciones, pero a un año de distancia parece que no ha habido muchos cambios en este tema de el pago que se les da a las personas por ese trabajo que tú ya mencionas, que es muy pesado y es de muchas horas al día, porque bueno, la producción es mucha. Por un lado eso es muy positivo, pero por otra, bueno, hay esta situación. ¿Cómo se da la integración de las personas que vienen de diferentes estados y luego ya radicando aquí, como es el caso? Es decir, la gente ya está aquí, muchos ya nacieron aquí. Exacto. ¿Cómo vieron, cuál fue la mirada desde el punto de vista de la investigación y el tema de la integración? Claro.
Bueno, sí, en efecto, está el proceso de integración, ¿no?, que acompaña el proceso de asentamiento, es decir, irte quedando lentamente en un lugar y apropiarte de ese lugar como tu nuevo hogar, es precisamente lo que significa el asentamiento. Pero en efecto, ese asentamiento implica integración diferenciada de las diferentes migraciones o corrientes migratorias que llegan a la región. Y en este caso, para los jornaleros agrícolas, es una integración que siempre está asociada a su posición en el mercado de trabajo. Es decir, es una posición en la que están dependiendo de salarios muy bajos, de condiciones de trabajo sumamente duras. Y algo muy importante acerca de lo que podríamos relacionar su integración social con sus condiciones laborales es que este trabajo, que además de ser intenso y sumamente demandante, es solamente por temporadas, es decir, por un número de meses al año. Y el resto del año, digamos, es muy inestable. Es un trabajo que no mantiene esa regularidad en ingreso y en número de días de trabajo a la semana. Entonces eso hace que, claro, haya una diversidad de ocupaciones y entonces, claro, también eso implica que se abren otras puertas y otras formas de integración, que no solamente es la agricultura, sino que puede ser el comercio. Ahora, un aspecto muy importante, como tú lo mencionas, es para los crecidos o nacidos en el Valle de San Quintín, que son lo que llamamos nosotros la segunda generación o la 1.5 generación, y que son jóvenes que ya no recuerdan el lugar de origen, o bien que nacieron en San Quintín y entonces toda su vida ha transcurrido en este nuevo lugar y para ellos su vida es San Quintín. Por lo tanto, ellos se adscriben como sanquintenses. Y encuentran obstáculos para adscribirse como sanquintenses, porque la escolaridad, por ejemplo, que pueden tener los hijos de los jornaleros son escolaridades generalmente muy bajas. Con trabajos pueden terminar la primaria o acceder a la secundaria. Entonces San Quintín se ha vuelto muy diverso, pero los jornaleros siguen ocupando un estrato social sumamente bajo que se ha acompañado de procesos de discriminación también por esta condición de trabajadores, pero también por una condición de la discriminación que acompaña a lo indígena, no solamente en esta región, sino en todo el país. Entonces, es un proceso de integración, digamos, no del todo positivo, aunque hay un aporte de trabajo muy fuerte por parte de estos migrantes a la región. Podemos decir entonces que esta tradicional discriminación al mundo indígena en San Quintín se aplica como desafortunadamente se aplica en todo nuestro país o en la mayoría. ¿Es correcto? Sí, en efecto. Tal vez aquí lo importante es que esta discriminación indígena o étnica se entreteje con la discriminación como migrantes. Yeah. Eso es muy importante. Si nosotros observamos los datos, por ejemplo, de salarios, encontramos que la condición de migrante pesa para, digamos, acceso a la escolaridad, acceso a ingresos, digamos, igualitarios. Entonces, este encuentro es algo muy específico de San Quintín y de regiones con alta migración laboral. Yeah. Estamos cerrando nuestro programa, Mariló. ¿Qué sigue en términos de investigación científica en San Quintín? Bueno, siguen muchas cosas porque nuestro estudio se hizo a mitad del 2000, ¿no? y hay que seguir a ver qué pasa en la actualidad. Cuando nosotros estábamos, los campamentos, muchos campamentos estaban cerrando, había menos trabajadores en esos campamentos. En la actualidad hay más que antes. Entonces es una región muy dinámica que está creciendo mucho en población, en economía, con muchos cambios. Entonces siempre es interesante poder estudiar esas transformaciones a lo largo del tiempo. Y bueno, las encuestas generales que hicimos, que tiene más de 10 años, sería interesante hacer otra en la actualidad para ver justamente esas transformaciones de este proceso de asentamiento que pasa con la segunda generación de la cual hablamos, los que nacieron en San Quintín, ¿no? Yeah. Hijos de jornaleros, hijos de migrantes, pero cómo ellos están viendo y haciendo su vida en la actualidad, por ejemplo, ¿no? Y eso puede ser una línea de investigación. Laura, un apunte muy rápido hacia el final, ¿qué sigue? Bueno, me parece que las articulaciones globales de la región son sumamente importantes seguirlas, no solamente desde la perspectiva de los empresarios, es decir,
estos empresarios qué vínculos globales tienen con sus capitales y con las exportaciones, sino también los trabajadores, qué alianzas globales e internacionales están logrando, por ejemplo, con este planteamiento del boicot, que ha sido, digamos, tan visibilizado no solo en México, sino en Estados Unidos, y que por primera vez hace que no solamente los empresarios estén organizados a nivel transnacional, sino que también los trabajadores tengan un horizonte de alianzas transnacionales para poner a ese nivel sus demandas. Bien, pues de esto vamos a seguir hablando. La investigación, como escuchamos, va a continuar y yo les agradezco mucho que hayan venido a Diálogos, a su casa, y espero que nos acompañen en una siguiente ocasión. Muchas gracias. De nada. Gracias por la invitación. A usted lo esperamos en una próxima emisión de Diálogos desde la Frontera, mismo canal, misma hora. Hasta entonces.